La cortina musical dice que Fabio Serpa tiene razón. Usted escúchelo, opine, comparta o disienta con él, pero entérese del tema, pregúntese, pregúntele, encuéntrese con él en vivo esta noche, charle con él, observe detalladamente el material fílmico que presenta esta noche en el Cine Odeón a las 22 horas. Y ahora se suma a esa rueda de amigos del doctor Federico García Valdivieso en su espacio habitual, Crecer Juntos, de los días miércoles de Psiquiatría Radial, que también conoce a Fabio Serpa y ya están en diálogo. Sí, estuvimos juntos en el Teatro Astral porque es un hombre que fue testigo de un fenómeno ovni. Exacto. ¿Por qué no contás tu experiencia? Porque realmente fue muy interesante. Bueno, sí, es muy importante aclarar, y más en una ciudad chica como esta, que tenemos que deslindar totalmente todo lo que sea profesional y médico de lo que hoy voy a hablar como simple tipo, ¿no? Como un observador del cielo, ciudadano, un mirador del cielo. Pero esto avala tu profesionalidad, evidentemente. Son los testigos calificados que nosotros llamamos. Bueno, yo te conocí a vos a raíz de que en el año 1978 yo tuve la oportunidad de ver acá en Azul un plato volador a las 4 de la tarde, el 28 de enero de 1978, a las 4:10 de la tarde. Que, bueno, de acuerdo a lo que pude ver, me hice mis preguntas, si estaba alucinando. Todo el mundo sabe que soy psiquiatra. Me pregunté si estaba haciendo la digestión, si había tomado vino, no había tomado vino, si podía ser un globo sonda, si podía ser una paloma, un helicóptero. Y cuando hice todos los descartes, pegué el grito que era un plato volador. Y era un disco en forma de rueda de auto con su taza abajo, parece que era carlinga. Después en inteligencia, acá en la base Navadazo Pardo, donde llené un formulario porque se tomaba con mucha importancia lo que se veía en esa época. No sé si seguirá todavía esa tabulación. Es el formulario que tiene la Marina de Guerra, está hecha por Capitán Omar Roque Pagani y Fabio Serpa. Bueno, me ayudaron a describir el plato, lo que era su dimensión, que parecía uno de los que ellos le llaman los marinos, le llaman los de 30 metros. Exactamente. De acuerdo al tamaño de la luna llena y demás, ¿no? Y era, bueno, los tamaños aparentes. Claro, sí, era gris plomizo, totalmente opaco, sin hacer ningún ruido. Estuvo detenido arriba del camping. Todo el mundo dormía siesta, habíamos un chico y yo que lo vimos nada más. Y hizo un zigzag y se fue. Uno a veces hace el ruidito del zig, pero no hace nada de ruido, no se siente absolutamente nada. Y por eso se ven poco, es decir, no se visualizan poco, porque no producen ningún sonido. ¿Cuántas veces a mí, tantos testigos en distintas partes del mundo me han dicho lo que tú me estás diciendo en este momento? Es decir, de repente está ahí y de repente desaparece y no hizo ningún sonido. Entonces, nosotros siempre nos basamos mucho en la parte auditiva, ¿no es cierto? Claro, esto es totalmente objetivo, ¿no? No tiene ningún otro objeto que contar una experiencia. Así como pude ver un tiburón alguna vez en el mar, bueno, tuve la suerte de ver un plato volador. Muy bueno. Después coincidía una cosa que tanto tú como el chico, como mi señora en aquel momento, tenían los tres, tenían el 13 de septiembre. Claro, pero vos me vas a permitir que dentro de lo que es la ciencia yo pueda hacer la separación entre la casualidad y lo que realmente puede probarse. Y la causalidad. Y la causalidad. Sí, hay muchas causas que todavía no conocemos, ¿no? Exactamente, es verdad. Es dificilísimo de deslindar cuál es el terreno que, sobre todo los que hacemos psicología médica o los psicólogos, ¿no? Estamos trabajando con el ser humano dentro de lo que la ciencia acepta y dentro de lo que la ciencia todavía no acepta. De allí que con nosotros trabaja un psiquiatra que es el doctor Victorio Maceo, y siempre él dice, cuando un paciente viene desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico, es un mundo evidentemente tremendo que tienes delante tuyo, ¿no es cierto? Y uno trata a veces de arañar cantidad de cosas que te permite, lo que te permite la ciencia, para ir descubriendo ese mundo que tenemos acá adentro. La mente hay un principio universal. No sé si tú has leído un libro muy pequeño, son poquitas páginas, 60 páginas, se llama El Kybalión. Yo creo que todos los que hemos escrito atrás, todos los libros, están todos involucrados en esas 60 páginas. Que habla de las 7 leyes universales. ¿Sabes cuál es la primera ley universal? Todo el universo es mente.
Sí. ¿No es así? Sí, sí. Entonces, todo ese universo que de repente tenés con un enfermo delante tuyo, un paciente que tenés delante tuyo, es todo un universo, es todo un mundo. Bueno, Azul, dentro de todo, hemos tenido en varias ocasiones oportunidades de poder observarlo. Ha habido varios casos bastante conocidos. Antes de que yo viniera acá a vivir a Azul, inclusive se habló de un plato volador que se había posado en una quinta cerca del camping. Sí. El ingeniero Carlos Aresi. Sí. 1968. Y acá en 14 de Show, agosto. a pocos kilómetros de Azul, se habla que es uno de los centros donde las naves madres abastecen. Yo en una oportunidad tuve la suerte de estar más de media hora observándola, lejos, no muy cerca, porque la verdad era las 3:30 de la mañana, volvía de un viaje de Buenos Aires y realmente tuve un imprevisto en el coche en el cual se apagaron las luces en medio de un tráfico bastante importante. No me di cuenta de lo que ocurría en el momento. Al tratar de, digamos, de aparcar el coche a un costado para ver qué había ocurrido, me observé un elemento que me llamó la atención. Fue la primera vez que yo vi algo que para mí, como pasó con el doctor, dije, estoy alucinada, estoy dormida, a esta hora de la mañana me he pegado un susto. Estuve media hora... ¿Cuántas copas de vino tomamos? Ninguna porque venía viajando de Buenos Aires, pero era, me quedé tan impresionada que realmente me tomé una copa de vino cuando llegué a mi casa, ¿no? Y ahí es donde yo también empecé a tratar de leer, no con la intensidad de otras personas acá presentes, por supuesto, pero dentro de todo lo posible porque me dejó realmente anonadada, ¿no? Y en 2 o 3 oportunidades, a la mañana muy temprano, también saliendo de viaje, en el centro de Azul, observándolo arriba de los edificios más altos, y luego su proyección hacia Tandil, que inclusive gente de Azul que estaba circulando por la ruta 226, alcanzó a verlo y prosiguió su viaje por detrás. Hubo un plato volador en el año 79, de bastantes dimensiones. Es decir, durante las inundaciones del 80, también al mes y pico, durante la noche, también se pudo observar un plato volador. Y acá en Azul pasó el famoso caso también del 14 de junio de 1980, aquel supuesto neumático volador, digamos, que era una especie de nube que en el centro tenía, a través de la nube esa circular, se veían perfectamente las estrellas, pero en el centro había un núcleo negro que no permitía ver las estrellas. Ahí estaba el ovni. La gente veía el neumático y fue una visualización desde las 7 menos cuarto de la mañana hasta prácticamente las 7:05, 7:10 que se fue perdiendo. La primera observación es en Punta Arenas, en Chile, y va pasando por toda la Patagonia, la Pampa, pasa acá por Azul o la Barrilla, y tiene acercamiento a 7 aeropuertos militares argentinos para luego perderse rápidamente hacia el norte argentino y después también hacia el Brasil y el Uruguay, donde también lo ven. Y acá en Azul también hay muchos testigos que tengo. Y el caso de este caso del plato volador bajado que tú dices, que es del ingeniero Aresi, estaba muy cerca de acá, unos 18 kilómetros, si no me falla la memoria. Eran las 7:30 de la tarde, y este ingeniero, claro, vio el plato volador y como buen ingeniero quiso acercarse, que es lo que pasaba. Entonces se acercó y lo paralizó como una especie de vidrio, digamos, que no le permitía moverse hacia adelante, porque evidentemente desde la nave le pusieron una especie de campo magnético, sumidero magnético, para que no pasara más allá de lo que tenía que pasar. Perdón, Un caso muy bueno. Yo quisiera saber qué hay de verdad en el caso de Adamski. Lo hablamos mucho esta noche. George Adamski era una de las grandes incógnitas de los famosos contact men, de estos contactos del quinto tipo, lo que ahora llamamos contactos telepáticos, contactos del quinto tipo. Allá por la década del 50, él decía que se había contactado con un ser presumiblemente de Venus, había sacado muchas fotos de platos voladores, y yo era un detractor del fenómeno de George Adamski porque me parecía que era un gran macaneador, un gran chanta, como decimos allá en Buenos Aires. Pero paulatinamente se fueron investigando las cosas y fue revertiendo, porque una de las fotos de George Adamski se ha repetido en muchos casos. Esta nave, la nave adamskiana, como se llama, se ha repetido en muchos casos de distintas partes, y esta noche le voy a mostrar también en la pantalla panorámica la mejor secuencia de un plato volador. Son 7 fotos
que está muy cerca del OVNI, que sale prácticamente del suelo, que se va elevando paulatinamente, que lo sacan, es en Colombia, en el Museo Arqueológico de Sogamoso, y prácticamente pasa por arriba del fotógrafo, lo saca muy bien, el fotógrafo está bastante fuera de foco por la impresión de que le causa la visualización, y es exactamente el caso de George Adamski. Y es más, George Adamski, en uno de los distintos contactos telepáticos que tiene con los extraterrestres, decía que el sistema planetario eran de 12 planetas, nuestro sistema planetario eran 12 planetas. En la década del 60 yo decía, este delirante, ¿qué me está diciendo? No, como 12 planetas, si no, los extraterrestres están un poco equivocados, porque 12 planetas, es decir, somos 9 planetas, el noveno planeta fue Plutón, y fue descubierto en 1930, por Clayton Babb, el doctor Clayton Babb del Observatorio de Monte Palomar. No, para la ciencia actual no existe el décimo, ni un décimo, ni un décimo planeta. Pero aquí, que en enero de 1979 ven una comunicación de la Universidad Tecnológica de Massachusetts, que en la errática del cometa Halley, ahí estuvo un poco el atraso. ¿Se acuerdan que se fue atrasando el cometa Halley, a pesar de que fue una gran frustración además? Pero se fue retrasando de diciembre, que era el gran show, después en enero, que febrero, que marzo, y después fue en abril. Y en la errática del cometa Halley parece que ha estado esquivando el décimo, el undécimo y el duodécimo planeta. Y es lo mismo que dicen muchos mitos y leyendas de un indio arhuaco que yo entrevisté con el antropólogo, el doctor José Álvaro Soto, en la Sierra Nevada, allá en Colombia, y que hablaba también, la mitología de estos indios arhuacos hablan de 12 planetas. Y todavía la ciencia recién ahora empieza a balbucear el décimo, el undécimo, el duodécimo planeta, y parece que George Adamski tenía razón. Él viajó en una nave, Adamski. Sí, exactamente. Estuvo en una nave y dijo que había llegado a la Luna, ¿puede ser? Exactamente, sí. Y hay muchos también, en el viaje de George Adamski a la Luna, es el primero que dice también que el planeta es azul, mucho antes que Yuri Gagarin, que decir que auténticamente viajó dentro de una nave, porque nosotros pensamos que no somos nosotros los azules, que es el universo, que es el cielo, que es azul. El cielo es negro, el espacio infinito es negro, nosotros somos los azules, por nuestra capas atmosféricas. Y lo dice, recuerden, en 1961, Yuri Gagarin dice, ay, el planeta es azul, la famosa observación de Yuri Gagarin, el astronauta soviético que por primera vez va a dar vueltas alrededor del planeta Tierra, y dice, el planeta es azul. Y lo había dicho George Adamski en 1952, que decir que era verdad. Perdón, yo quisiera... Eso es un contacto del quinto tipo, un contacto telepático. ¿Qué opina usted sobre la exactitud de las pirámides y de los gigantes de la isla de Pascua, que pueden haber sido formados con ayuda extraterrestre? Y de otros monolitos de cultura. Sí, mira, yo pienso, te lo digo, te sintetizo, es un tema muy, muy extenso. Creo que ha habido una civilización superior, evidentemente. Para algunos son atlantes, para otros son extraterrestres, pero yo me inclino por lo extraterrestre, pero son evidentemente una civilización superior. Porque actualmente, en 1986, la universidad más tecnológica del mundo no puede crear, o la fábrica no puede crear el taladro suficiente para trabajar la pirámide de Egipto como fue trabajada. En 1986, es lo mismo que pasa con la calavera de cristal de cuarzo, que yo la vi en Venezuela, que es una belleza, que tiene 5.000 años de antigüedad, supuestamente pertenece a la civilización maya, pero está hecho con cuarzo, trabajado de tal manera que la Deutsche Milka, el fabricante de osciladores de cuarzo más importante del mundo, dijo, nosotros no podemos hacer esto. ¿Y los atlantes no pueden haber sido extraterrestres? ¿Atlántida misma no puede haber sido una base extraterrestre? Bueno, te voy a decir una cosa, pero a lo mejor después lo dilucidamos porque es muy largo para hablarlo, pero lo estudiamos esta noche. Quizá nosotros somos extraterrestres. Todos nosotros, los que estamos acá, somos 3, 6, 7 personas, 8 personas, quizás somos extraterrestres. Hay una sola raza auténticamente terrestre. Y esto no te lo dice el estudioso del fenómeno ovni, de la vida extraterrestre, te lo dice el antropólogo y el historiador. Hay dos cuestiones más, Fabio, que plantearon por teléfono un oyente que se llama Toki Carlomagno, de esa relación de los extraterrestres con cultura incaica y cultura de Nazca. Sí. Y otro señor, el señor Pena, también nos habló diciendo que quiere que cuente el caso de un tal Fabio que se consideró dios pagano en el Gran Buenos Aires. Nos queda muy poco ¿Tal tiempo. Fabio? Sí. Dios pagano en el Gran Buenos Aires, no lo conocía.
Entonces, esa historia... Entre Leonardo Fabio, Fabio Serpa, después no conozco. Hay muchos Fabios. Digo, gracias, soy padrino de muchos Fabios que andan por ahí por la República Entonces, Argentina. ese caso desconocido. Sí, Y relación extraterrestre con cultura incaica y cultura de Nazca para sí, Toki las Calamaro. civilizaciones preincas, las llanuras de Nazca no tienen ninguna, es decir, salvo cuando pasó un avión allá en la década del 50, Bueno, se despide Federico García Gardivieso, se despide de Fabio. Tengo que seguir trabajando. Chao, Te espero esta noche, ¿eh? Chao Federico, esta noche el encuentro con Fabio, en un diálogo más extenso. Sí, como no, con mucho gusto. Vamos a hacer mucho diálogo con el público. ¿Sabes qué? Es decir, no hay ninguna explicación. Es decir, está María Reiche, que yo conozco ahí en Nazca, y esta buena alemana, piensa que son simbolismos hechos por las civilizaciones preincastas, la civilización Nazca, y es verdad, está hecho por los indios, pero todo tiene un sentido cósmico. Es la señalamiento para que alguien de arriba vea a esto, ¿no es cierto? Una especie de Es un- mojones. Claro, era un poco, se entronca con la leyenda de la orejona de Venus, también forma mucha parte de las mitologías preincaicas, esta orejona que supuestamente vino del planeta Venus y que le trajo la sabiduría. Hablamos mucho en otro documental que llamamos OVNI, Mundo Esotérico, de toda la realidad histórica y antropológica del fenómeno OVNI, que tiene un enraizamiento realmente extraordinario, que coincide con esta posibilidad del mundo subterráneo y de que esta cordillera de los Andes sea realmente hueca, ¿no es cierto? Pero no es que a veces como la gente piensa que es un durazno que uno le ha sacado el carozo de adentro, sino que son grandes cantidades de oquedades en el interior, y una de esas oquedades es la cordillera de los Andes. Y los mayas mismos, yo he dialogado mucho en Chivillaltún, en Cabá, en Labná, en toda la parte de ahí de la provincia de Yucatán, con distintos iniciados mayas, y ellos se comunicaban, ¿sabes con quién se comunicaban? Una cosa que fue muy... un toque de atención para mí, a veces quizá para muchos argentinos. Yo una vez estuve dialogando una tarde con un iniciado maya, un hombre que nos maravillaba, con el antropólogo que habíamos ido, mexicano, a estudiar, a analizar a este indio maya, y nos subyugaba todo lo que sabían estos indios mayas, que es realmente extraordinario. Entonces, en determinado momento, él me dice, dígame, ¿usted por qué viene a buscar a México lo que usted tiene en su país? ¿En la Argentina? Sí. Nosotros tenemos unos hermanos en la Argentina que queremos mucho, que culturalmente nos hemos unido permanentemente a través de la cordillera de los Andes, porque ellos nos han ilustrado muchas cosas, a pesar de que son posteriores a nosotros, pero los reverenciamos mucho. Y digo, ¿quiénes son? ¿Saben quiénes son? Los indios mapuches. Y yo le dije a este iniciado maya, ¿y sabe qué? En mi país, los mapuches son unos indios atorrantes que están ahí en la provincia de Río Negro y de Chubut, y que nadie le da ninguna importancia. Y de verdad, a veces uno busca fuera del país lo que a lo mejor tiene adentro de acá. Este anti-indigenismo que hemos tenido en la Argentina, y pensar que hoy, me acordaba con los asistentes míos, venía por la Ruta 3 y veía la inundación que tienen ustedes alrededor y eso, y pensar que un gran indigenista hablaba tanto de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires, un genio que fue vilipendiado por la ciencia clásica, murió muy pobre, y vilipendiado por la ciencia, un supergenio que llamó Florentino Ameghino. Y hace 102 años, 1884, si no me falla la memoria, en el mes de mayo del 84, él publica un libro que se llama Las inundaciones de la provincia de Buenos Aires, y él da las soluciones hace 102 años de que el argentino todavía no ha hecho en 102 años. Esta locura cuando a veces viene la inundación y hace los canales hacia el océano Atlántico, ¿qué es peor? Cuando Florentino hablaba de forestar la pampa, de hacer todos canales de riego alrededor de la Ruta 3, la Ruta 2, que van hacia la Patagonia, porque la Patagonia, ¿qué es lo que necesita? Agua. Y en esta pampa húmeda tan baja de toda esta zona, es favorecer a la Patagonia con regadíos. Está un plan tan bien hecho que si a alguien en esta Argentina se le hubiera ocurrido seguir al viejo Florentino Ameghino, nunca hubiera pasado lo que le ha pasado acá en la sur de Olavarría. Le digo honestamente. Fabio, el tiempo no se termina. El tiempo nos hará continuar esta noche en el Cine Odeón. Esta noche, atención oyentes, a las 22 horas Fabio Serpa en persona. Vea sus documentales, estreno en el Cine Odeón. David Díaz, Beatriz Inés Viola, Lalo Morino, Rodrigo Castiglioni, el doctor Federico García Valdivieso,
y yo estuvimos preguntándole, acribillándolo a preguntas a Fabio Serpa, quien hoy estuvo con nosotros y esta noche a las 22 horas seguirá estando con ustedes. Así que si le quedaron cuestiones muy pendientes de las que se trataron en el programa de hoy, más las que tenía usted personalmente, esta noche habrá diálogo abierto en el Cinedión. Y tal vez también a vos lo que te falta la pantalla panorámica. Con Porque ahí están proyecciones. los documentales. Ahí Qué lindo, qué lindo. Sí. Muchas gracias, Fabio. Lo mejor por tu gentileza y muy linda esta mesa redonda, ¿eh? No nos olvido nunca más, ¿eh? Muchas Gracias por gracias. estar.